Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Capítulo 14 estamos haciendo, estos capítulos maravillosos, estos capítulos que nos ayudan a entender, a saber la Biblia que se lee dentro de la misma Biblia. La Biblia entonces que tiene toda una teología importante. Ni que Ñandere Saraiti, que la Biblia es un libro pedagógico. Va a decir el libro pedagógico. Va a decir el libro Ñandembo Esean Baisha Pañande Yaikoana. Dicho de otra manera, la Biblia contiene elementos esenciales para que nosotros aprendamos a vivir, para que nosotros aprendamos a caminar según un proyecto de vida para nuestra propia realización. Upeago dice el libro pedagógico, es como esa dosis que se te está ofreciendo. Ñandego ya la escuela, bueno, preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, allá ese lleva. Vega, tuve ya yupi, ya ven. Y cada vez se va, entre comillas, se va complicando un poquitito más. Es decir, vamos madurando, vamos aprendiendo, vamos conociendo. Y eso es lo que después lo vamos a poner en práctica. Lleva. Bueno, ahí. Recordemos, queridos amigos, que en el aspecto del religarnos, es decir, upeago y seina, ya y ma bañande. Esto es esencial y fundamental. Nosotros muchas veces no sabemos realmente quiénes somos nosotros. Haupearego peñandela ya pipare y de aquí para allá porque en de cuayo y ma bande. Hane ñeñando ponai a donde aripea donde ariamoja entonces ya cualquier breve y más ya pues porque da ya yo cuayo y o sea no nos conocemos quiénes somos, cómo tenemos que actuar, qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿entienden? Y esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Entonces aquí, cuando nosotros estamos hablando de esta propuesta ahora de Jonatán, es entender, saber, mirar qué es lo que nos está diciendo este hermoso libro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar estas hazañas, ¿verdad?, que está realizando aquí Jonatán? Es el hijo de Saúl, él ya tiene la osadez, él quiere ir a ver, quiere luchar, quiere pelear. Él no acepta entonces, como todo joven, ¿verdad? Los jóvenes normalmente cuando comienzan a independizarse, porque Imbarete baby, y parece que tienen nuevas ideas y parece que quieren, los jóvenes no es que miran tanto ni
van caminando sobre experiencias, porque es andore coibetrip. Pero pepeñe por otra ya pues y esa osadía es la que muchas veces, atención, les puede ir muy bien, como también algunas veces esas osadías y esas hazañas pueden no irle muy bien, ¿verdad? Pero normalmente esa es la fuerza, ¿verdad? La fuerza interior. Oñemboca tu purga lleva aguata, se iba a ya pose y las escuelas oñandúa lleva no ya espera. Y aquí me imagina, ¿verdad? Es lo que Jonatán ahora está queriendo y por eso es que se arroja, es muy arrojado. Pero muy lindo, ¿verdad? Porque te va presentando todos los detalles de una forma muy bien elaborada. Ñamindo Uponara, el que fue escribiendo para decir que este personaje de quien estamos hablando, que es Jonatán, también tiene todas las cualidades para ser después el sucesor de su padre, que va a ser entonces para David esa sucesión posterior. Pero justamente para demostrarte si aquí David asume, no es porque Jonatán no valía para nada, no, sino que al revés, con eso te quiere demostrar y te quiere decir otra vez que aquí hay una elección específica, verdadera, querida, buscada por Dios, señalada por Dios. Y entonces va a ser David después, a pesar de que este personaje es muy interesante también, ¿verdad? O sea, Jonatán, en la EBTI, Amirio, lo que sea. Se arroja, se lanza, busca estrategias. Y eso es porque lo siente ya de Curiñán de Alleva. Pero con la sopeña hay oñandúgina indica tú coñan de la pesite bebé la coñaina lleva algo tenemos que hacer. De alguna manera tenemos que liberarnos y liberar al pueblo, a la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres mi calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios. Te necesito, Dios, te necesito, yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres la calma, y cuando todos ya se han ido,
que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Oh, te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Oh, no. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor, mi fortaleza eres tú, eres mi todo. Te necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Oye, vamos mi gente. Tengo que intentarlo una vez más y alguien me dice que no lo lograré. Un poco más de fuerza para llegar y alguien me dice que no las tendré. Esto me consume en la oscuridad. ¿A quién llamaré? ¿A quién llamaré? Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale Si no positiva. hay luz al final del túnel, ¿qué más da? Sigue caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Con en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel, capítulo 14, ¿verdad? Estamos leyendo el 6 y el 7 principalmente. Jonatán dijo a su escudero: vamos a cruzarnos a la guarnición de los incircuncisos. Imbareteo iba a vender comita no suco. Jonatán dijo a su escudero: vamos. Puede ser que el Señor intervenga a nuestro favor. El Señor intervenga a nuestro favor, ya que nada le impide dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Sea con muchos o con pocos. Una segunda cosa que Jonatán sabía muy bien es que Dios quería usar a alguien. Dios, para actuar, necesita, ¿verdad?, del pueblo. Algo el pueblo elegido, y Napende mandaba que la historia de la salvación, el pueblo elegido es para que a través del pueblo se pueda hacer el bien, lleguemos al bien. Lleguemos a restaurar la humanidad caída en el pecado. ¿Qué significa el pecado? El pecado es una cuestión moral, queridos hermanos. El pecado es una cuestión moral. Es decir, el hombre que utiliza mal su inteligencia, su libertad, su voluntad y su capacidad de amar. Vea con la pecado. Pecado en sentido moral porque utiliza libremente. Por lo tanto, allá po ahí las cosas. Se las inteligencias y poner, se las imponer a la ibaía. A lo mismo yente, utilizando la libertad, allá pope ibaía. Ese es el pecado, porque libremente uno está utilizando esa inteligencia que te dice que está bien y lo que está mal, y vos libremente, con tu libertad, libremente, estás decidiendo algo. Y el pecado es decidir algo que va contra vos mismo, contra Dios, contra los demás, contra la misma naturaleza, ¿verdad? Entonces estamos saliendo de ese plan de salvación del Señor. ¿Y por qué? Y porque hay la voluntad, porque la libertad decide sobre tu voluntad lo que vas a hacer. Por eso que siempre, dentro de la libertad, uno pregunta primero, ¿qué tenemos que hacer? En la Biblia encontramos varios pasajes. Pablo, por ejemplo, ¿verdad?, que le sigue, Saulo, pero le persigue, ¿verdad?, a los cristianos, se encuentra con el Señor ahora y yo, ¿qué tengo que hacer? Los discípulos que estaban a las puertas cerradas antes de Pentecostés, hasta que llega Pentecostés, salen ellos afuera, predican a todos y los demás escuchan y que quedan boquiabiertos y al final dicen, ¿viste? Mira un poco. Llegamos a un discernimiento. Y entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Cuando uno llega entonces para el paso de la decisión, viene inmediatamente la voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? Y nosotros vamos a movernos de acuerdo a esa convicción profunda que va a ser lo que le llamamos el amor, o sea, convencernos. Reñenamorar aprender ya potarejina. Landendere jaijuinopea. Lande caigüe atiro y coñan de ella lleva. Ande caigüe asujina ande ella poseyupea. Evidentemente que después de un cierto tiempo eso lo vas a dejar de lado. Porque va evena de mokuniri, va evena de mongu, va eve nanembo churuje ella lleva. Y esto es lo que pasa, ¿verdad?, de nuestra vida. Cuando nosotros entramos en la depre, cuando nosotros no somos capaces de tomar estas determinaciones y decisiones, evidentemente que no vamos a ir muy lejos. Entonces Jonatán, este es un segundo elemento, sabía que Dios quería usar a alguien, quería usar, entre comillas, usar. Dios habla a través de nosotros. La Biblia utiliza la palabra intercesor, ¿verdad?, o mediador. Dios se manifiesta, Opeaco dice la historia. Dios se manifiesta en la historia, Opeaco dice la encarnación. Dios se hace carne. Dios se hace parte de nuestra propia vida, de nuestra propia historia. Y por lo tanto, el rey Saúl solo quería sentarse debajo de un granado. Había que hacer algo y Jonatán estaba dispuesto a permitir que Dios lo usara.
En cuanto que el rey, que tendría que hacer algo, entonces prefiere quedarse allí. Status quo. Con algo y uto formal allá leja, ya es mía lleva, porque aquí podemos ir a una interpretación maravillosa para nuestra sociedad, para nuestro día a día. Peñanderoga, pues lleva. En la teoría. Pero ya pues ya es decir, nos cuesta dar ese movimiento, nos cuesta dar ese paso importante en el accionar, que es la voluntad justamente la que nos mueve. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y hoy muchas felicidades a todas las comunidades que llevan el nombre de Fátima, también a las personas. Hay muchas comunidades en nuestro país, en nuestra iglesia, la Virgencita de Fátima, hoy 13 de mayo. Queridos amigos, y acompañamos hoy nuestro caminar con la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 1 al 10. Pablo llegó a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recordando que las observaran. Así las iglesias se consolidaban a la fe y su número crecía día tras día, como el Espíritu Santo les había impedido. Y sobre todo, anunciar la palabra en la provincia de Asia. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu del Señor no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Tróade. Bueno, y así continúa, pero qué hermoso que es este caminar de Pablo, justamente con su compañero, y ahora él le encuentra a un discípulo. Esto es lo más lindo, le encuentra a Timoteo que después le va a llegar y le va a dejar con la palabra de Dios, encargado nada más y nada menos que de una comunidad. Timoteo, jovencito, ¿verdad? Aquí este discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía, convertida a la fe y de padre pagano. Gozaba, te dice luego directamente que este joven gozaba de buena fama. O Yehalhúa, quiere decir que es una persona buena. Y así Pablo quería llevarlo consigo. Pablo quería llevarlo consigo. Pero después tampoco se dan las cosas, ¿verdad? Pero es interesante el hecho de caminar en comunidad. Orá ascendie, ya ascendie, yaku ascendie. Vamos a anunciar a Jesucristo. Y me parece que es el elemento esencial, fundamental, para que nosotros podamos también mostrar ese testimonio de comunidad, ese testimonio de amor, de cariño que tenemos por Jesucristo, que tenemos por nuestra comunidad, que tenemos por la iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, entonces, con nuestra reflexión cotidiana. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe.
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra
y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Es desde el versículo 1 al 15, en realidad, la hazaña de Jonatán. Hoy nos centramos en esta frase tan interesante que dice el escudero a Jonatán, justamente. Actúa como mejor te parezca, puedes contar conmigo para lo que quieras. Ñande Jacob Ponajina lleva el arrojo de Jonatán. Ojo, él sabe muy bien y conoce, decíamos, lo difícil que era para ellos el hecho de estar pocos, ¿verdad? Pero él sabía que había una gran necesidad, esa gran necesidad de luchar por el pueblo, esa gran necesidad de llevar adelante la propuesta de salir
Nosotros podríamos decir de salir de la pobreza, de salir de falta de educación, de salir de esta corrupción, etcétera, etcétera. En Tamaica, tuña teña muy pepeña bojera plajú, ¿verdad? Porque recordemos que la Biblia es un libro paradigmático, es un libro modelo. Ñandella y Kiana ya lo que se dice el contexto histórico. Porque recordemos que al mismo tiempo lo que aquí está narrado es una literatura, es un género literario. O sea, lo que encontramos aquí también es una literatura teológica. Te quiere enseñar, se vuelve modelo, se vuelve paradigmático, es aplicable a cualquier circunstancia de la vida del hombre. Se piensa, se elabora. Imagínense que esto se está escribiendo más o menos en el año 500, ¿verdad? Antes de Cristo, 500 antes de Cristo, escribiendo este libro. Y entonces se está escribiendo ¿de quién? Y miren de quién estamos escribiendo. Estamos escribiendo lo que sucedió más o menos en el año 1000, ¿entienden? En el año 1000, un poquitito antes del año 1000. 1050 sería David, entonces casi 1100 ya es en general. Y entonces, después de casi 500, 600 años, se está escribiendo, se está reelaborando, se está pensando. Upeare coñadilla y cuaponana, llevanila yaguerosa pucainte en la Biblia, ya entre, porque dice la palabra, porque está escrito, porque eso que aquello, como si fuese, no sé, como una cosa mágica que está ahí. No, esto es para reflexionar, para entender. Así como yo recuerdo tu libro de tercer grado, y así era que Estrellitas era ese libro de tercer grado, bueno, y así, y los otros libros. Ese servía para todo lo que venía del tercer grado, ¿entiendes? Entonces la Biblia te sirve para todos los que van pasando y van entendiendo el paradigma. Este es un paradigma, es un modelo, es un ejemplo, ¿verdad? No hace falta entenderlo así literalmente, porque la Biblia no es una cuestión literal, ni es un libro de futurología, menos todavía, ¿verdad? Ustedes ya estudiar la Biblia, ya entendían, pero estudiar bien, no con gente charlatana, ¿verdad? Que viene y te dice cualquier cosa, porque ahí es donde entramos en la confusión y ahí es donde nosotros nos desviamos totalmente y después comenzamos, y peor cuando entramos en el fanatismo. Entonces, Jonatán sabía que la necesidad era grande. Israel estaba irremediablemente superado en número y desmoralizado. Ese era el número uno, la realidad en la que se encontraba aquí Jonatán. Segundo, decíamos nosotros anteriormente que Jonatán sabía que Dios quería usar a alguien. Él quería usar a alguien. Y usar a alguien quiere decir que tendríamos que estar dispuestos. Pero en este sentido, Jonatán se dio cuenta enseguida. Su padre estaba allá bajo el granado, Huapina, bajo el árbol de granada, y Pepe rodeado de sus soldados. O sea, todo bien cuidadito también. O sea, que no hay problema en Pepe. Pero sin embargo, él tiene que tener un arrojo, tiene que tener una fuerza para poder lanzarse. Es verdaderamente riesgoso lo que estaba haciendo en este momento Jonatán, con su juventud, con su deseo de superarse, de no querer quedarse siempre en lo negativo. Y luego, Jonatán también sabía que Dios quería trabajar con alguien, sino que aquí no es solamente rezarle a Dios y que Dios haga todo, sino que Él quiere trabajar con alguien. ¿Quién es? Es la comunidad, es el pueblo elegido. Toda la teología del Antiguo Testamento nos habla de un pueblo elegido. Entonces, deja tu tierra, yo te daré la tierra que te mostraré. De ti haré una gran nación, al pueblo elegido. O sea, tendrá que ser el modelo para todas las otras naciones. Que todos los demás sean como ustedes, imiten, les vean a ustedes sean testimonio. Y por eso yo les entrego, estos son mis leyes, mis decretos, vivan así, que los otros vean y vivan de acuerdo a estas leyes y a estos decretos, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora nuestra sociedad está pasando al revés, ¿verdad? O sea, ñandeña cambiase los decretos de Dios. Ñandeco anga ya ese lleva la oñana, la noiniana en la Biblia, en síntesis, ¿verdad? O sea, cambiar, de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a lo que nosotros. Entonces, ¿qué modelo es? Entonces, es seguir el modelo de lo que nosotros pensamos y queremos, ¿verdad? Entonces, atención, porque nosotros estamos entrando en esta filosofía que decía justamente que
el hombre fue creado o es creado a imagen y semejanza del hombre. ¿Entendés? Vea la ñande ya es, ña cambia la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice Dios. Ahora nosotros lo que queremos decir es, hagamos a Dios a nuestra imagen y gusto y paladar, como nos antoja y como queremos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los 70.000 peregrinos empapados y embarrados que continuaban absortos mirando hacia la encina, sobre la que supuestamente, porque ellos no podían verla, se posaba la Virgen mientras conversaba con los tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, ese 13 de octubre de 1917, no tardaron en percatarse de que la lluvia había amainado y las nubes se abrían para que un extraño sol plateado, que podía mirarse directamente sin quedar encandilado, emergiera recortado sobre un límpido e inefable cielo azul. El susurro del rosario que se extendía por toda la explanada y parecía el zumbido de un enorme enjambre de abejas se fue acallando. Y el silencio se hizo tan denso como el vapor con olor a tierra mojada que se levantaba, acompasado de las miradas dirigidas al cielo, en el momento en que el sol, cual si fuera el faro de una ambulancia, comenzaba a girar sobre sí mismo y a irradiar luces de todos los colores que se reflejaban en los árboles, en las rocas y en miles de rostros demudados primero por la estupefacción y luego por el pánico, al notar que el astro rey descendía vertiginosamente y en zigzag, hasta quedarse suspendido a poca altura sobre sus cabezas. A los pocos minutos la estrella volvió a su lugar y los arrepentidos espectadores quedaron con las ropas tan secas como enjugados sus pecados. Esa era la culminación de un ciclo de apariciones marianas que había comenzado el 13 de mayo de ese año, 1917, cuando la Santísima Virgen se les presentó a tres pastorcitos, Lucía dos Santos de 10 años y a Francisco y Jacinta Marto de 9 y 7 años respectivamente. Se les apareció sobre una encina en Cova da Iria, en Fátima, Portugal, y les pidió que volvieran allí en la misma fecha cada mes a rezar el rosario con ella y que hicieran lo propio en su casa todos los días, difundieran la devoción a su corazón inmaculado y oraran por los pecadores del mundo. En principio nadie les creyó en la aldea, incluidos sus papás, pero a medida que se sucedían las manifestaciones, los lugareños pasaron de la curiosidad a la certeza y el séquito de los niños era cada vez mayor. El 13 de julio la Virgen les transmitió 3 secretos que deberían entregarle al Papa y solo él podría revelarlos cuando lo juzgara oportuno. En agosto no pudieron cumplir la cita porque fueron detenidos por las autoridades para que se desdijeran de sus visiones con el objetivo de calmar a la población que según ellos, según esas autoridades, estaba histérica esa población. Pero entonces la Virgen los esperó hasta el 19 de ese mes cuando se les volvió a aparecer. Ya en septiembre los acompañaron 20.000 devotos. Ante el anuncio de que ocurriría un prodigio inenarrable, en octubre se reunieron 70.000 personas procedentes de toda Europa y para su cubrimiento llegaron reporteros de todos los periódicos del viejo continente. En efecto, ese día la Santísima Virgen se despidió de los niños con esa danza del sol, fenómeno sin antecedentes en la historia de la humanidad. Tal como la Virgen lo vaticinó, antes de 2 años fallecieron Francisco y Jacinta, víctimas de la influenza hispana, una epidemia que causó la muerte de más de 20 millones de personas al finalizar la Primera Guerra Mundial
mientras que Lucía se recluyó con su mensaje secreto en un convento en donde murió a los 97 años, el 13 de febrero de 2005. Y por eso tuvo el tiempo suficiente para ser testigo del atentado que casi le cuesta la vida a Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, cuando fue baleado en la Plaza de San Pedro, hecho que según el mismo Papa fue el cumplimiento del tercer secreto, y del que lo salvó milagrosamente la Virgen de Fátima, como lo afirmó en 1991 cuando fue allá al santuario y depositó en el altar de Nuestra Señora de Fátima una de las balas que lo penetró. Por eso hoy, 13 de mayo, día de su festividad, pidámosle a la Virgen de Fátima que nos ayude a difundir la devoción de su Inmaculado Corazón para salvar al mundo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor.
escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me darán, con su amor me cubrirán. Mi esperanza en el Señor no acabará. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 14, damos pasos hacia adelante. Estamos mirando todo lo que significa entonces el ánimo, el brío, la fuerza, el coraje. Y aquí hablábamos e insistíamos en lo que le dice el escudero. Pealaña de gustágina de ya, pealaya surayágina. Y todos tenemos que tener esta actitud del escudero en un camino de comunidad. Esto incluso podemos acentuar y mirar para los papás, para las mamás y todo para los educadores. ¿Por qué? Y porque cuando tenemos ánimo, eso nos ayuda y nos da fuerza para hacer el camino positivo. Cuando estamos desanimados, cuando no tenemos la fuerza necesaria, evidentemente que ese será un camino que no nos llevará a nada. Entonces, aquí Dios iba a usar a Jonatán, pero no iba a usarlo solamente a él. Atención, Dios le inspira, le mueve, es el ánima, ¿verdad?, que lo levanta. Cuando Dios usa a un hombre, casi siempre llama a otros a que lo rodeen para apoyarlo y también para ayudarlo. Apoyarlo y ayudarlo. Entonces le provee. Entonces, queridos amigos, escuchemos bien esto, meditemos bien esto, conozcamos bien lo que nos está diciendo. Aquí tenemos a alguien que nos ayuda para apoyarnos, está a nuestro lado, tiene que apoyarnos. Por otra parte, tiene que ayudarnos, es un camino, es una ayuda, es un camino que nosotros estamos haciendo. Ellos son igual de importantes para llevar a cabo la obra de Dios como el hombre que Dios usa, Ellos son igual de importantes para llevar a cabo la obra de Dios como el hombre que Dios usa. Entonces, te está diciendo bien que Dios primero llama, vea la vocación, vea la ñandere noina. Hope ñandeña hendu haya bueno ñande yara se hace a henduriremba evalarea se atandera pecueri. Porque en ese noina. Bueno, esta es la primera partecita, queridos amigos. Pero no se queda allí tampoco, ¿verdad? Sino que aquí el Señor enseguida, una vez que le llama al hombre, ahora nosotros entendemos que este llamado es porque Dios tiene una misión ya. Aquí utilizamos la palabra porque Dios lo usa. Ñande purú. Baisa bañande purú se ve ñande yara. Veago dice la misión.
maerañan de yarandene noi. Oimante algo que tiene objetivo, oimante algo que tiene finalidad. Alleva. Oimante marañan de yara serenoi. Va ere veñan de yara serenoi. Va ere se añandúa lleva pese ni ame. Va ere se ambos asajina pese pese recoereje. Pese apetu ureje. Va ere la añandú. La ñandillara sereno y jaina. Ese es el primer llamado. Y ahí entonces en esa reflexión nosotros vamos descubriendo, la discernimiento, peaje y seinare y cuamba de balón y ponajan de balón y bahía. Pebereñe pero un dere guatajere bueno, coa descartado, coa caiga tú ya acepta, pea no vale, pea ya pota. A pesar ya esa sobre la realidad. Al final de cuentas, esta es la famosa vocación, ¿verdad?, de cada cristiano. Esta es la vocación de todo profeta. ¿Por qué? Porque miramos nuestra realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es la realidad del mundo? ¿Cuál es la realidad de la vida? ¿Qué es lo que encontramos? Porque desde ahí después nosotros vamos a tomar las decisiones. Mirar hacia el futuro, consecuencial de nuestra realidad de ahora. Y mirar hacia el pasado para decir, criticar y decir, no, peandica tú y peseñan de ave ña imagina en esta situación porque sucedieron estas cosas antes, el pasado. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando y pon algo, libro que lleva. Es un llamado a una lucha contra todo aquello que nos oprime. Es una lucha verdaderamente, entre comillas, una lucha militar, de fuerza, de empeño para vencer todo lo negativo de nuestra vida y de nuestra sociedad. Y ahora yo les imparto la bendición del Señor que nos quiere y que nos ama mucho y nos llama a seguir luchando siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.